pasar los zapatos café del otro lado. Uy, anduvo re bien el permiso. Aló. 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 Oscar, ¿cómo está? Aló. Buenas tardes. Aló. Aló. Aló.
Aló, Aló, buenas tardes. ¿Cómo están? bien. Bueno, con un poco de frío, ¿no? No, Ah, qué bueno. Estoy esperando que se incorporen otras personas para comenzar la clase, porque vemos 6 personas hasta el momento. Y normalmente tenemos un promedio de 23, 24. Así que voy a esperar un ratito, ¿ya? ok. Ya. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo están? Acá estamos, po. Acá estamos. Acá estamos. Qué bueno. ¿Cuánto vemos? 11. Ya, vamos a comenzar. Ya. Bien, habemos 12 personas, así que vamos a comenzar nuestra clase. Ahí hay otra persona más, Bruno Lorca. Bien, la clase pasada lo que estábamos haciendo eran ejercicios de aplicación de lo que era la óptica geométrica Snell. Vamos a continuar con eso, pero ahora con unos problemitas un poco más complicados, en el cual se tienen que ocupar ciertas cosas en cuestión. Entonces vamos a ir ahí al colegio, primero medio, y esto era, está por aquí esta cosa, ejercicio ley de Snell.
Ya. Todos los problemas que están aquí, que están destacados en amarillo, son los que hemos hecho. Entonces vamos a hacer algunos problemitas. Esos problemas los hicimos. Vamos a hacer el problema 23. Ya, le pongo en amarillo para que usted vea que eso fue resuelto y no volverlo a repetir. Entonces, esto lo voy a llevar al Paint, por si tengo que generar algún cálculo numérico. Y le vamos a poner copiar y le vamos a llevar, ¿cierto?, a pegar. Oh, no se pegó todo. Bueno, esto pasa porque uno no hace bien las cosas, ¿ves? Entonces ahí uno pone seleccionar objetos. No, no es seleccionar todo. iPhone de Josefa. Entonces aquí voy a tratar de seleccionar todos los objetos. Pucha, solamente me hace... Ya, entonces lo va a hacer de otra manera. Cuando usted tenga ese tipo de problema, mire, ve que no me permite. Ya. Entonces usted le pone control imprimir pantalla y lo lleva al Paint. Pega. Y de ahí usted selecciona lo que requiere. El dibujo yo requiero. Lo vamos a copiar y voy a abrir otro Paint y este lo voy a eliminar. Y ahí está el dibujito completo, ¿ves? Entonces el otro Paint anterior, ese lo elimino. No guarda. Entonces este es el dibujo. Y vamos a ver qué nos piden. Esto es un trozo de... Dice, ¿qué tiempo demora un rayo de luz en atravesar perpendicularmente una lámina de vidrio de 6 milímetros de espesor, cuyo índice de refracción es n igual a 1,5? Entonces, cuando ese rayo de luz está afuera, se propaga con una cierta velocidad que es c, que es la velocidad de la luz. Tiempo de pi elevado a 8 metros por segundo. Claro. Pero en el fondo vamos a colocar un valor genérico, o sea, vamos a llamarle c. Vamos a agrandar la letra un poco. Le ponemos ahí c mayúscula, que es la velocidad de la luz. Esto lo ponemos copiar y lo ponemos pegar. Entonces afuera sale con C y afuera en el vacío o en el aire, ¿cierto?, lo hace con C. En cambio, al interior del vidrio lo hace con una cierta velocidad, B. Vamos a poner mayúscula ahí, B. Ahí. Se produce una cierta retardación. La distancia que debe recorrer ese rayo es de 6 milímetros. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el cálculo numérico. Eso es simplemente lo que hice acá, es darle a entender a ustedes que cuando viene el rayo, ¿cierto?, se propaga con la velocidad de la luz, choca contra el vidrio, se propaga al interior porque es visible, pero se produce una cierta retardación, ¿cierto?
Y una vez que sale de ese medio, vuelve a salir con la misma velocidad con la cual entró. Pero a mí me piden la velocidad, ¿cierto? O el tiempo que demora, ¿cierto?, en recorrer ese espacio físico que está ahí. Entonces, vamos a hacer el cálculo numérico para poder entender. ¿Qué recurso vamos a ocupar? Primero, el índice de refracción n. Es igual a la razón de c partido por b. C partido por b. ¿Ya? Esa es la razón que nosotros conocemos, es la razón entre la velocidad de la luz y la velocidad en el medio en el cual se propaga. Entonces usted sabe que esas dos flechitas que yo coloco ahí es para indicarle que el cálculo lo sigo al lado. Entonces tenemos la velocidad en el medio, que en este caso es el vidrio. Le vamos a colocar una B chiquitita ahí, vidrio, es igual, ¿no es cierto?, a C partido por N. C partido por N. ¿Por qué llegó a esa relación? Porque fíjense ustedes que esta velocidad que está aquí está dividiendo, pasa multiplicando, te queda B por N, y el N, ¿no es cierto?, que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces te queda C partido por N. Entonces, hacemos la división. En este caso eso vale 3 por 10 elevado a 8. 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Ahí. Y el n, ¿cierto?, es el índice de refracción del medio. Y en este caso el valor que nos dan para el medio es 1,5. Ahí está. 1,5. Exactamente, 1,5. Y hacemos el cálculo numérico. No sé si me ayudan, yo lo voy a hacer acá. 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Vamos a ver. ¿Cuánto dijiste? Divides 3 dividido en 1,5. 2. Entonces te 2 queda... por 10 elevado a 8 Exactamente. metros por segundo. Entonces obviamente disminuyó de 3 por 10 a la 8 a 2 por 10 elevado a 8. Eso que está ahí, copiamos y lo pegamos. Ya. Ahí está entonces la velocidad de la velocidad de propagación en el medio. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ocupar, ¿cierto?, una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, que ya es lo que vamos a comenzar a ver, que dice que la velocidad es el cociente entre la distancia que tú recorres, que en este caso es d, y t es el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué ocupo esta ecuación? ¿Qué significa MRU? Línea recta, rectilínea, uniformidad, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Y eso corresponde a una de las características del movimiento rectilíneo uniforme, y la luz lo hace en forma rectilínea con una velocidad constante, que es la velocidad de la luz. Entonces, de esta ecuación, yo voy a despejar el tiempo. Hacemos eso que está ahí, el tiempo está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y la velocidad pasa abajo dividiendo, ¿verdad? Entonces le queda distancia partido por la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad de propagación, ¿no es cierto?, en el vidrio. Ahí. Y la distancia, vamos a hacer el cociente. ¿Cuánto es? La distancia que tiene que recorrer el interior son 6 milímetros. Y esos 6 milímetros hay que pasarlo a metros. Un metro, ¿cuántos milímetros tiene? ¿1000 milímetros? Exactamente. Entonces, voy a colocar aquí la observación. 1 metro, para que usted lo tenga después cuando estudie. 1 metro equivale, ¿cierto?, a 1000 milímetros. Eso. ¿Ya? Ustedes han escuchado, ¿cierto?, que la cantidad de agua caída, ¿cierto?, tantos milímetros. ¿Han escuchado en estos días, no? Sí. Ya. ¿Qué significa eso? Cuando te dice que cayeron 5 milímetros, significa que esa altura de 5 milímetros es la mitad de 1 centímetro, ¿no? Es lo que cae Sí. en un área y cubre un área de 1 metro cuadrado. 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Ya?
Y usted comprenderá, ¿cierto?, que cuando caen 5 milímetros, son 5, es un espesor, ¿cierto?, de 5 milímetros, pero en un área de 1 metro por 1 metro, ¿cierto?, que te da 1 metro cuadrado. Entonces la cantidad de agua caída, ¿cierto?, la que cae es bastante. Si son 40 milímetros, 50 milímetros, fíjense ustedes que hay en ciertos países como India y otros lugares chinos, ¿cierto?, de repente vienen estos monzones y caen 200 milímetros de agua en un poco tiempo, y por eso se producen las inundaciones, porque no hay ningún sistema de alcantarillado, de espacio, de tierra que te soporte eso. Se saturan los sistemas y el agua corre, 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 y se producen las inundaciones. Entonces, las cantidades de agua que han caído en estos últimos tiempos, si bien es cierto, bienvenido sea, ha sido mucha cantidad de agua en poco tiempo. Por eso que se han inundado, porque las alcantarillas se tapan y los suelos se saturan y el agua, cierto, resbala. Y donde había antes tierra que puede succionar, hoy día hay cemento. Entonces el agua corre por esa capa. Entonces 1 milímetro será 1, fíjate bien, 1 metro tiene 1000 milímetros, así con milímetros es 1 partido por 1000, ¿o no? Sí, Ya. Entonces esto lo voy a colocar aquí. Estamos recordando lo que son los sistemas de unidad de medida, ¿no? Eso, sí. ya. El 1000 estaba multiplicando, pasó a lo dividiendo, ¿no? Entonces te queda, esto es 1 metro. Ahí. Entonces el 1000 estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda 1 milímetro, es 1 metro partido por 1000. Y si tú divides 1 partido por 1000, ¿cuánto es? En decimales 0,001. ¿Qué cosa? Metros. Y eso en notación científica, ¿cuánto es? Corro la goma, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, pero está en 2, 3. entonces te queda En 10 1 negativo. 1 por 10 elevado a negativo. A menos 3. por 10 elevado a la menos 3, Menos 3. a la menos 3, y eso te queda en metros. Porque aquí estos 1000 milímetros tú también lo puedes expresar en notación científica. Cuenta los ceros hacia la izquierda ahora. 1, 2, 3. Elevada a 3 positivo. Exactamente, 1 por 10 elevado a 3 positivo. Entonces tú estás expresando una cantidad en notación decimal y en notación, ¿no es cierto?, en notación decimal y en notación científica, ¿se da cuenta? Y eso usted ya lo sabe incorporar en la calculadora, ¿cierto? Coloca 1 exponente menos 3, o aquí coloca 1 Sí. exponente 3. Eso ya lo aprendimos y por eso usamos nuestra calculadora. Ya, entonces la distancia son de 6 milímetros, que es el espesor de la placa de vidrio. La velocidad con la cual lo hace la hemos determinado, es ese valor. Ahí. ¿Qué problema tenemos ahí en ese cálculo? 60 milímetros. En metro ¿Puedo segundo. hacer esa división? ¿Puedo hacer esa división? Así como está dado, No, no la puedo hacer, ¿verdad? no. Porque una está en Porque necesito milímetros y pasar la en otra está metro a en milímetros. milímetro. Claro, entonces tengo dos opciones. Pasar los milímetros a metro, o los metros que están abajo pasarlos a milímetros. Tengo que buscar lo más fácil, po. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí. Entonces, ¿qué hacemos, chiquillos? Colocamos 6, y como ya tenemos que milímetro a metro, decimos, es 1 partido por 1000, 0,01. Es 1 por 10 a la menos 3. Entonces coloco por 10 a la menos 3, o 1 por 10 a la menos 3. Ahí lo copio acá, y eso te queda por 1. ¿Viste? Y ahora eso te queda lo mismo que está acá. Eso. Entonces voy a continuar al lado para no tapar al artista que está ahí, ¿cierto? Entonces te queda que el tiempo es igual a esa expresión. Y hacemos la división. Entonces colocamos 6 por 1 es 6, ¿o no? Entonces usted coloca 6 exponente, vaya haciéndolo conmigo en mi calculador, en su calculadora, 6 exponente menos 3, y lo divido por 2 exponente 8. Tengo el resultado. Tengo el resultado. Ya, ¿cuánto le dio? A ver. 3 por 10 elevado a 5. No,
No, no, no, no. Hágalo de nuevo. A ver. Ah, saqué de su historia de toda la cuestión. No, ¿qué por 10 elevado a menos 3? Después de eso lo dividí el tiro por 2 por 10 elevado a 8. Ya, ¿y cuánto le da? Ahí me daba ahí me daba pues, elevado a 11. Sí, pues. A menos 11. Sí, pues. Y eso lo puede hacer usted con la calculadora. El 1 es el neutro. División Ya, C. entonces Le le da queda división C 6. de esta, no, está multiplicando. Escúcheme, le queda 6 dividido en 2, le queda 3, ¿verdad? Y ahí tiene, ¿qué es lo que Sí, tiene? Ese número y ese número. ¿Qué es lo que tiene sí, usted? Una división de potencias de igual base. Conserva la base y resta los exponentes. El primero es menos 3, ¿cierto? El primero es menos 3 sí. y el segundo lo resta y es Menos 8, menos ¿no? Lo 8. sumé. ¿Cuánto le queda eso? Lo suma, pero Menos son 11. negativos, ¿cierto? Sí, Ya. Las unidades de metro se van, la vamos a se eliminar. van ya segundos. Exactamente. Entonces ahí se van Después los 10 elevado segundos. a 11 segundos. ¿Qué más se está uniendo aquí? Agustín Calderón ya se está uniendo. Y ahí ese metro también. Y ese metro también, ¿no es cierto? Que está ahí. Y ese segundo que está abajo, que queda en el divisor, pasa arriba multiplicando. Ahí tengo la división de una fracción. Metro partido por 1 y metro partido por segundo. El primero lo conservo igual y el segundo se invierte y la división se convierte en multiplicación. Entonces, todos estos detalles afectan nuestro proceso. Fíjese bien que estamos haciendo una conversión de unidades, entendemos, ¿cierto?, todo lo que es la notación científica y decimal, estamos aplicando, ¿cierto?, lo que es la notación científica, división de fracciones de potencia de igual base, ¿cierto? Se restan los exponentes y tengo una división de fracciones. Entonces estoy ocupando adicionalmente, en este pequeño problema, dos argumentos, ¿cierto?, que son las leyes de las potencias y las leyes de las fracciones. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener claridad respecto a esas cosas. Si usted no las domina, difícilmente usted puede ocupar los principios físicos. Por eso que yo todas las clases hemos hecho los cálculos numéricos con la calculadora y le digo qué es lo que está aplicando en forma implícita a usted, para que vea que lo que le está aprendiendo usted en matemática sirve. Y yo lo tengo que aplicar en física. Y ahí están los valores, ¿ve? ¿Le quedó claro? Entonces, ¿cuánto es el tiempo que demora en pasar esto que está aquí? Después 10 elevado Por a 10 la menos 11. a la menos 11 segundos, que es Menos casi la 11 nada. segundos. ¿Qué significa esto? Para que usted pueda visualizar. 0, no lo voy a hacer, pero voy a colocar 1, 2, 3, 4, Profesor, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un 1. profesor, El tiro. Ahí está. Ese es lo que demora. Dígame, don Lucas, ¿me podría poner presente? yo no paso lista, Ah, ok. porque eso me demora un tiempo, porque la gente viene incorporándose de a poco, de a rato, algunos se salen, otros entran. Esto es de carácter voluntario, o sea, las clases que yo hago, usted tiene que ser responsable, ¿cierto? Hay un horario estimado, hay una clase, y yo no te puedo estar poniéndole la pistola en el pecho, ¿me entiende? Yo lo veo de esa manera. Y usted tiene que estar en las clases, voy a hacer las preguntas. Ahora, si usted no participa en las clases y no se mete a las clases y después dice que no entiende nada, no es justo, porque yo lo que hago, ¿cierto? Me expongo públicamente, hago los cálculos numéricos y yo pregunto, ¿está todo claro? Si hay silencio, el silencio otorga y yo digo, ya, perfecto, todos entendieron. Si alguien no entiende, que me diga, mire, profesor, no entendí esta parte, pero cuando alguien me dice que no entendió nada, no, porque voy explicando paso a paso. Entonces yo te estoy haciendo las ecuaciones, te estoy explicando, ¿cierto? Que aquí estás ocupando la división de potencia, división de fracciones, te hago las conversiones de unidades, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa el que sea 1000, 10 elevado a 3, que sea 0,01, 10 elevado a menos 3? Entonces estás convirtiendo notación decimal a notación científica, ¿te das cuenta? Y aquí te doy un resultado. Entonces, para poderlo interpretar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? 10
Me falta un 0, ¿no? Parece que me falta 1. 11. Ese sería el tiempo que demora el rayo en pasar los 6 milímetros. Y 6 milímetros es casi la mitad de un centímetro. O sea, prácticamente la nada. Pero tú lo que tienes que entender es que yo no puedo estar colocando esto en una prueba, en un ejercicio, ¿no? Con tanto cero. Por eso que se usa la notación científica. Pero usted tiene que entender qué es lo que hay detrás. 1, 2, 3, corre la coma ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto, eso es. ¿Le quedó claro cuáles son las dimensiones del tiempo? Prácticamente la nada. Es casi instantáneo. Lo mismo sucede, ¿cierto?, con estos días de lluvia. Hay 3 fenómenos cuando cae un rayo o hay una tormenta eléctrica. Está el rayo, el trueno y el relámpago. 2 de esos procesos son casi instantáneos y que viajan con la velocidad de la luz, que viajan a 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, que es la luz. ¿Y la luz cómo se llama? Trueno, relámpago o rayo. La luz era el rayo. No, trueno. El trueno, ¿cierto? Y lo otro se llama el relámpago, ¿cierto? Que es Sí. ya, es el destello y es la raya que baja o que sube, ¿cierto? Que uno ve que cae el rayo o que sube. Normalmente el 80% de los rayos suben de la Tierra hacia las nubes por la polaridad. Eso lo vamos a entender en cuarto medio, porque las cargas eléctricas se mueven desde los potenciales bajos hacia los potenciales altos. Desde la Tierra que está cargada negativamente hacia las nubes que están cargadas positivamente o viceversa. Cuando hay mucho roce, se cargan negativamente la Tierra positiva y cae el rayo. Pero yo no alcanzo a visualizar eso porque se propagan con velocidades muy grandes. En cambio, el ruido se propaga con qué velocidad, que es la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Entonces la diferencia entre la velocidad de propagación son distintas. Por eso que usted escucha, ve primero el destello, ve el rayo y luego al ratito escucha el sonido. Todo es un mismo fenómeno físico, pero se propagan con diferentes velocidades. Uno lo hace con la velocidad de la luz y lo otro lo hace con la velocidad del sonido en el aire. Y la velocidad del sonido en el aire, si bien es cierto, hemos usado 340 metros por segundo, muchas veces ese valor puede variar por algunos factores que tienen que ver con la temperatura del medio en el cual se propague. Si ese rayo cae en Arica, ¿cierto? O en la zona norte, donde hay una temperatura mayor, se va a propagar con una cierta velocidad, 343 metros por segundo, 344. Si tú estás en una zona intermedia, puede ser los 340. Si tú lo haces, es cierto, en la zona sur, donde hay una temperatura más baja, puede que se demore menos. Depende de un factor de la temperatura. Pero son un mismo fenómeno. La diferencia es que se propagan con diferentes velocidades. ¿Pregunta, duda del problema del ejercicio? Este problema era el problema de la guía número 23. Entonces le vamos a colocar ahí 23. Para que usted cuando estudie, ¿cierto?, sepa de qué trata. Con las observaciones correspondientes. Voy a buscar otro problema. ¿Duda, consulta? Sor, ¿Sí? no, Ya. Vamos a hacer el problema 24. Esto lo voy a llevar al Paint. Le pongo copiar. Y vamos a pegarlo en el Paint. Ya, esto lo vamos a traer para acá. Ese ejercicio ya lo ocupamos. Ah, esto lo puedo pegar también en la hojita. Copiar. Ah, y a ver, aquí yo les genero a ustedes una hojita. Espérame un ratito. Entonces aquí le voy a poner clases. Primero medio. Hoy día estamos a 09 del 07 del 2020. Link. Video. Están viendo los videos, ¿cierto? Chicos. Yo sé, yo cuando me aburro los veo. Ah, cuando te aburres. Sí, cuando me veo los videos de usted o los videos de física. O sea, Ah, de ok. historia. Ya.
pero lo logra ver en el canal de video, ¿cierto? No tiene problema para eso. Sí, o sea, de repente como que falla, pero apago, prendo y No, pero copio y ahí vuelvo. los puedes ver. Sí, se puede ver. Ah, Se ya, puede ver, se puede ver. ya, entonces yo voy a La, copiar. la clase de la semana pasada uno la sube, profe. No, porque sí la subí, pero lo que pasa es que la plataforma nueva todavía no he tenido tiempo de ubicarme. Esta semana lo voy a hacer, este fin de semana. He tenido mucho trabajo. Entonces tengo que subir el material de cuarto medio, tercero, segundo y este que estoy generando hoy día acá. ¿Ya? Así que sea un poquito paciente. Vale. Ya. Entonces ahí les coloco yo a ustedes el cálculo numérico y acá les voy a colocar, antes de eso, en la parte media, les voy a colocar el dibujo que generé, copiar y pego eso yo, ¿eh? Entonces ahí lo que le estoy explicando con el dibujo, que el rayo, ¿cierto?, de luz llega con velocidad 3 por 10 elevado a 8, se produce un fenómeno de amortiguamiento, se propaga con una cierta velocidad v de 2 por 10 elevado a 8 y luego sale con 3 por 10 elevado a 8, continúa. Y recorre esa distancia de 6 milímetros. Y ahí encontramos los factores. Ya, el problema que estoy proponiendo ahora es el problema, espérenme un poquito, es el problema 25. Entonces aquí vamos a colocar 25. Ahí. Profe, el 24. ¿Ah? Dijo que iba a ser 24. El 24. Ah, perdón. El 24, ese problema. Que se me corrió. Y ese lo vamos a colocar ahí con amarillito. Eso significa que ese problema lo hicimos. Entonces esto es 24. Ya. Y hacemos una lectura del problema para saber de qué trata. Dice, dado un trozo de vidrio de índice de refracción n raíz de 2, la raíz de 2 es 1.4142, determine la dirección del rayo después de incidir en la cara AB. Aquí. En esta cara. Entonces, Profesor, dígame. ¿me escucha? Sí, don Lucas, lo escucho, fuerte y claro. ¿Por qué en la cara AB? Porque ese es, me están pidiendo, determinar el ángulo con el cual sale ahí. Choca, y eso lo voy a tener que aplicar ahí la física del problema. Para Si que, me pide otro, tengo que porque hacerlo podría, en la cara que me está pidiendo también. claro, porque en esa cara lo están pidiendo porque podría venirse para acá abajo, ¿me entiendes? Entonces la física del problema me lo va a indicar. Ya tengo que hacer el cálculo numérico aquí. Y tengo que encontrar, aplicar el Snell y luego ver qué es lo que pasa y aplicar el Snell nuevamente aquí en este punto. Entonces, eso me lo va a decir. Muchas gracias. Así que tenemos que ver. Estamos recién haciendo el problema. Entonces, esto lo voy a borrar. Y esto aquí lo voy a tomar. Y lo vamos a agrandar. Ahí está. Entonces, este punto que está aquí, lo vamos a hacer con rojito. Ahí. Ese punto que está ahí. Ese punto es el punto P que yo elegí. Entonces, ¿qué va a suceder? Obviamente, de acuerdo a la ley de la reflexión, se va a producir, ¿cierto?, un vector que sale para allá. Entonces, como yo no tengo la flecha, me la invento. Todos estos trucos que le estoy enseñando a usted para que después lo haga cuando tenga que presentar alguna cosa muy bonita. Entonces, usted inserta aquí una flecha y le coloca más o menos ahí. Y lo vamos a colocar contorno de la hoja rojo y le vamos a dar un espesor. Ahí. Y esa flecha la copio y la pego. Mire, quedó más o menos casi igual. Entonces, como yo no quiero todo, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Ay, que le quedó acá, que le quedó acá. Una fiera. Si de eso se trata, vos. Mira, les voy a mostrar, por eso que esto toma su trabajo, ¿me entendiste? Voy a hacer Jordan Henderson.
Sí, po, entonces ahora tú colocas el ángulo. Si este ángulo vale 45 grados, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese ángulo que está ahí? 45 porque el mismo, Claro, se pasa por el el ángulo, mismo medidor. ¿cierto? La mitad. Una Po. máquina, profesor, una máquina. No, pues si esto yo le trato de enseñar cosas a los alumnos, por eso si van aprendiendo todos estos trucos que estoy haciendo, cómo manejar el paint, todas las cosas. Ahí, ¿ves? Ya, pues si eso vale 45, ¿con qué ángulo se va a reflejar? Con el mismo con que llegó, ¿no? De acuerdo a la ley de la 45, reflexión. exacto. Claro, claro, papá, ¿ves? Entonces eso vale 45 también. ¿Y este de aquí abajo cuánto vale? 45 también, pues, ¿ves? Entonces ya estamos completando el problema. Por eso cuando su compañera a mí me preguntó una cosa, yo le dije, esperemos un ratito, estamos recién haciendo cositas. Mira, les voy a mostrar una pauta de corrección que generé para un curso de la UPLA. Estuve trabajando 2 días en esa pauta de corrección para entregarle un trabajo que sea bonito y de calidad a mis alumnos. ¿Me entiendes? Aquí está, para que vean todas las cosas que tengo que hacer. Aquí está la pauta de corrección. Mira, esa fue la prueba. Esa prueba me la tienen que entregar el domingo, antes del mediodía. Son para los ingenieros civil industrial, la física. Mira, todos esos dibujos que están ahí, ¿viste? Hay como a 2 o 3 personas que le estoy haciendo clases en la UPLA, que Ah, salieron, no. que salieron del Como que colegio. igual lo calculo hoy día. Ya, esos son los... No, sí, eso es fácil. Ya, eso... Hay como 2 o 3 personas que le estoy haciendo clases en la UPLA, ¿cierto? Que fueron alumnos que salieron del colegio, por si acaso. Y que más de alguno me puedo encontrar con ustedes por ahí. Ya, entonces les voy a mostrar la pauta de corrección que hice. Eso estuve trabajando sábado y domingo. Mire, ¿ve? Todas esas flechas que hice uno por uno. El sentido, las tensiones, el peso, la fuerza de roce. Después le escribí toda la pauta de corrección, ¿no es cierto? Donde estoy escribiéndole las cosas a ustedes. ¿Qué es lo más difícil que vamos a ver con ustedes de física? No sé qué será difícil, porque las cosas no son en niveles relativamente fáciles, hay que poner atención, concentrarse, dejar el celular aparte cuando usted esté en mis clases, apagarlo un ratito, yo apago mi celular durante las clases, y una vez que yo termino mi clase, o les doy los últimos 10 minutos de recreo, ¿cierto? Si trabajaron bien, se los dejo de libre disposición, y ahí prendo mi celular, y ahí contesto. En mi casa saben que yo no contesto muchas veces el teléfono porque estoy en clase. Entonces ahí están las ecuaciones, fíjate bien. Todo ese cálculo numérico lo dice, mira la peguita. Ese es el 1, ese es el 2, ¿viste? Lo mismo que yo hice ahora, diagrama cuerpo libre, las fuerzas, y ahí está la resolución. Ahí tengo el caballito, ¿cierto? Con las fuerzas, con las ecuaciones, y todo esto es una imagen, pues, ¿viste? Lo hago con el Mastai. Y qué elegante, pues el carrito, ¿cierto? La altura, las funciones trigonométricas. Aquí está el otro, todas esas cosas que están en rojo, todo eso yo lo voy haciendo, lo que está en negro, ¿te das cuenta? Entonces le doy un trabajo más de calidad. Y ahí está la otra parte en cuestión. Y esos son los 5 problemas. Y la nota es doble, coeficiente 2, es una prueba integral. Me la tienen que entregar el domingo a las 12 antes de las 12 del día. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con ustedes, pues, ¿viste? También entregando un trabajo de calidad, de manera que la persona sepa, 45 se refleja y lo hace con el mismo ángulo con el cual llega, etc. Entonces, en este lado, ahora va a haber esto se va a quebrar. ¿Por qué se quiebra? Este índice de refracción en el N del aire, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar N de aire. Espérame, déjame colocar aquí un poquito más grande este N. Este es el N, entonces le ponía 8 y te queda como su índice aire. ¿Viste? Y ahí nuevamente vuelve al 12. Y ahí le pones ahí. ¿Cuánto vale el N del aire? 1. 1. Ahí. ¿Y cuánto vale el N del vidrio? 1,58. No. Hágalo bien. 1,5. No, pues hágalo. En su calculadora, si lo tiene por ahí a mano.
Entrégueme el valor, el n del vidrio. Entonces ahí vuelves al 14, te bajas al 8 y te queda como un subíndice. Y luego vuelves al 12. Y eso te queda el n del vidrio vale raíz de 2. Y yo pongo en mi calculadora raíz de 2 y eso me queda 1,41. Ahí. Entonces, para que no quede tan feo el dibujo, entonces eso que estaba ahí, le pongo copiar, pegar y lo tapo, lo pinto. ¿Ve? Queda más bonito. Ya. Entonces ahora el rayo viene desde, y vamos a prolongar lo que es la normal. A ese punto P yo lo voy a correr un poquito. Ahí. Y para que eso no quede manchado, le pongo copiar y pegar. Y lo tapo con un papelito, mire. ¿Qué le parece? ¿Cómo quedó? Nah. Sí, pues sí tiene que aprender, pues si para eso está aquí, pues, con papá. Nah. Sí, pues. Entonces aquí vamos a proyectar, ¿cierto? La normal para abajo. Ahí está la línea normal. Me queda un poco guateado, ¿cierto? Como que se ve. La vamos a hacer de nuevo. Ahí estamos, la normal. Entonces, ¿qué va a pasar con el rayo? El rayo viene de un índice mayor, de uno menor a uno mayor. ¿Qué pasa con el rayo? Va de mayor a menor, ¿cierto? Se va de menor a No, mayor. va Se de quiebra, menor a ¿no? mayor. Va Sí, de se uno, queda. se quiebra. ¿Se acerca a la normal o se aleja de la normal? Se acerca. Se acerca a la normal. Entonces lo vamos a hacer ahí. ¿Se nota la diferencia, no? Sí. Ya, ahí. Sí. Entonces le vamos a colocar a ese, le vamos a colocar una flechita también, pues hay que hacerlo como corresponde. Entonces esta flecha ahora usted, que estaba ahí, la gira y le pone por ahí, pues, lo copia y vamos a ver cómo quedó con respecto al otro. Lo copia y lo pega. Mire. Mire, porque sí, ya estoy perito. Nah. Entonces usted la coloca ahí, ¿ves? Ahí está. Entonces eso significa que el rayo que viene se quiebra acercándose a la normal. Y usted lo que tiene que determinar ahora es alfa, ¿no? Entonces ese alfa, como yo no lo tengo en el teclado, tampoco está aquí, voy y lo copio de acá, ¿ves? Entonces aquí coloco, en este programa yo puedo colocar todas las variables, ¿cierto? De el alfa, ¿ves? Ahí está alfa. Le vamos a llamar alfa, o podríamos llamar el ángulo teta también, están todas las letras del alfabeto griego, mire. Mira, espectacular, ¿ves? Entonces yo elijo. Vamos a elegir ahora en este caso el ángulo teta que está ahí. Lo copiamos y lo pegamos. Y como está muy chiquitito, a 45 grados siempre la imagen para que no se distorsione tanto. Ahí está, ¿ves? Entonces yo lo tomo y lo pego. Ahí está, ¿ves? Entonces vamos a terminar n, o sea, el ángulo teta. Entonces esto aquí lo vamos a borrar para que no produzca confusión. Y vamos a ir a hacer el cálculo numérico. Ya, entonces vamos a aplicar Snell en el punto P. Entonces vamos a aplicar Snell. Entonces vamos a ir aplicando Snell. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que dice Snell? Dos puntitos. Colocamos el N1, incidente, ¿cierto? Usted le coloca aquí su índice, el N1, por el sin, no es eso, por el sin, el seno del ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia vale 45 grados, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ese ángulo que está ahí en rojo, porque Sí, profesor. se hace, si esto fuese 30, esto sería 60, y ese es el ángulo que me interesa, el ángulo que genera el rayo respecto de la normal. ¿Ya? Ya.
Ya, y eso es igual a el n del vidrio, que va a ser el n2, n sub 2, la vamos a colocar. Y después lo vamos a llevar al contexto. Eso es 2 por el sin, usted aquí, lo va a escribir todo nuevo, copia y pega, ahí, del ángulo en cuestión. Y ese ángulo que elegimos, ¿cierto? Fue el ángulo, ese ángulo que está ahí, ¿no? En el Math Type. Sí, hay un demo. Usted lo puede bajar. Ah, usted lo compró. No, claro, a mí me lo pasaron con licencia alguna vez en la universidad, pero existe un demo y por 30 días y tú aprendes a hacer esto, entonces esto te va a servir para matemática, para física, para química o para hacer presentaciones, porque si tiene... Y después lo compramos. Usted verá, para alguna... No, descargarlo pirata nomás. para alguna presentación es compatible con con el Word y es compatible con el PowerPoint. Entonces, cuando usted a su profesor o profesora le muestra este tipo de cosas, usted tiene un plus adicional, ¿me entiende? Entonces, ahora vamos a llevar esto al contexto nuestro. Entonces, ahí. Entonces dice, aquí vamos a colocar una coma, reemplazando. Eso es lo que dicen los libros, ¿no? Los valores, ¿cierto? Entonces este le vamos a colocar el n en vez del 1, ¿de dónde viene el rayo? Desde el aire. ¿Y hacia dónde se propaga? Hacia el vidrio. ¿Ve? Ya. Entonces ahora vamos a los datos. ¿Cuánto vale en el aire? 1 por, ¿cierto? Usted coloca ahí en su calculadora seno 45 grados y el seno 45 grados es 0,7071, ¿no? Verifíquelo, por favor. Gracias, disculpe si me equivoqué. Gracias. No es. ¿Problema? Ya. Y este es el n del vidrio. Y el n del vidrio, ¿cierto? Era 1.4142. 1,4142. Y eso usted lo multiplica por el sin. Perdón, eso es. Por el sin del ángulo. No me sale el por. El por. Eso. ¿Y dónde lo hice esa cosa? Ahí, pues, sí, tiene que ser ahí. Ahí está, por el sin del ángulo θ. Listo. Continuamos abajo. El 1 es el neutro de la multiplicación. 1 por 0 te queda 1 por 0, 71, te queda 0, 70, 71, igual a 1,441, 1.4142 por esa expresión. Ya. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Despejar. Despejar es el sin de algo. Ya, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Voy a dibujar aquí abajito. Ahí, la igualdad. Entonces aquí colocamos el sin del ángulo. Recuerda que la igualdad es recíproca. Si tú lo colocas a la derecha o a la izquierda da lo mismo. ¿Qué es lo que le está haciendo el 1.4142 al seno del ángulo? Lo está Multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Perfecto, entonces te queda 0,70, 71. ¿Cierto? Y usted me hace el cálculo numérico de eso en su calculadora. ¿Y eso cuánto va? Yo lo voy a chequear. 71,42. 0.5. 0,5. 71 dividido por 1.4142. 0,5. 0.5. Ya. Continuamos nuestro cálculo numérico abajo. Esto todo yo debería escribirlo en la pizarra en la sala de clase, ¿cierto? Pero lo escribo acá. Y después yo se lo entrego a usted, ¿me entiende? Entonces vamos a colocar seno de eso que está ahí y eso se convirtió en 0,5. Ahí. Entonces yo no quiero la función seno aplicada sobre el ángulo que me dé 0,5, entonces eso se escribe de la siguiente manera.
Entonces usted va a decir ahora sen a la menos 1, Acá. ¿de qué? Perdón, voy a colocar aquí Sí. θ, perdón, T el ángulo θ, me atolondré, copiamos y pegamos, eso es el ángulo θ igual a sin a la menos 1 de 0,5. 0.5. Ya, y eso usted lo sabe ocupar ya en la calculadora, se lo enseñé hace varias Quinta. clases. ¿Cuánto le queda? Quinta. 30 grados. Entonces eso le queda 30 grados. Perdón, eso le queda θ igual a θ igual a 30 grados. Entonces este ángulo que está aquí, vamos al dibujo, fíjate bien, incide con 45 y se quiebra, y el ángulo que se genera es un ángulo menor, ¿o no? Y esto vale 30 grados. Sí. Ya. Ahora vamos a fijaros, ¿cierto? Aquí vamos a aplicar Snell, en ese punto, en el punto B. Bueno, aquí hay un problemita, voy a correr esto por abajo. Ahí. Y vamos a continuar con la... Espera un ratito. Ahí. Y ese punto le vamos a llamar el punto Q. Entonces ahora voy a volver a aplicar ahí en Q para identificar. Pues, hice Snell en el punto P, ¿o no? Sí. Entonces, como quedó ahí descubierto, entonces vamos a tomar una figurita ahí para no dejar tan malo el dibujo, copiar y pegamos. Entonces ahí lo tapamos, ¿ves? Listo, qué bueno. Nah. ¿Ves? ¿Cómo está? Entonces ahora vamos a aplicar Snell en el punto Q. Entonces nuevamente, para que usted cuando estudie, ¿cierto?, sepa lo que hizo su profesor, nuevamente, Nuevamente, obviamente. coma, aplicamos Snell en el punto Q. ¿Ves? En el punto, no, en el punto. Aplicamos Snell ahí en el punto Q. Entonces ahora el rayo, ¿de dónde proviene? El rayo proviene desde el vidrio y va a salir al aire. Y aquí vamos a dibujar hipotéticamente una normal en rojito. Y esa normal le vamos a llamar N sub Q. N, le ponemos un 8 para bajarla, NQ, ¿eh? O NQ, ahí. Entonces eso significa que es la normal en el punto Q. Y esa N que estaba ahí solita, la borramos. Ahí ves. Y le ponemos N sub P. Lo llevamos al 12. Le colocamos N mayúscula y le colocamos su índice, lo llevamos al 8 y le ponemos P. ¿Ve? Entonces la normal correspondiente al punto P. Y ahí hicimos la normal. Entonces el rayo, ¿para dónde va a salir? Va a salir, se va a acercar a la normal o se va a alejar de la normal, y yo quiero saber ese ángulo. Entonces, Se va a dejar. Alejar. ya, entonces vamos a colocar ahora lo siguiente. Vamos a colocar lo mismo que está aquí. Ahí ve, vamos a colocar, vamos a aprovechar la capacidad instalada. Vamos a hacer la del flojo. Ahí. Entonces ahora el n, ¿cierto? Es el n1 por el seno del ángulo de incidencia. Ah, ¿cuánto vale el ángulo de incidencia? Aquí lo voy a pillar. Quinta. Este ángulo, ¿cuánto vale? 30.
¿Y dónde se repite? Acá, porque estas dos rectas son paralelas, ¿no? Sí, exacto. Así que este ángulo que está aquí, lo copiamos y lo pegamos. Y ahí estaría. Entonces el rayo incide con un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? No, eso no. Entonces ahora vamos a reemplazar los datos. Eso no, ahí. Le vamos a colocar la etiqueta al tiro. Esto era el N del vidrio. El N1 ahora corresponde al vidrio. ¿Por el seno de qué ángulo? De 30 grados, ¿no? Y eso es igual Exacto. a Uno, el N del aire. Sí. El N del aire por el seno de ese ángulo, que no lo sabemos, con el cual se va a proyectar hacia afuera, que es el ángulo que va a ser respecto de la normal. Y ese ángulo lo vamos a generalizar y vamos a elegir una letra del alfabeto griego y le vamos a llamar alfa. Entonces, ahora reemplazamos los datos. Ya tenemos ya casi listo. El N del vidrio vale 1.4142 por, ¿cierto? Entonces usted me calcula el seno del ángulo de 30 grados. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Yo lo voy a hacer aquí. El sin de 30 grados. ¿Cuánto vale eso? 0,5, ¿no? Sí. Entonces, ahí para que quede bonito esa cosa. Ahí. Ahí. Y el N del aire vale 1 ahora, ¿no? Sí. Por el sin de alfa. Sí. El sin de alfa. Claro. Y la mitad de 1.4142, ¿cuánto es? Usted multiplica 1.4142, lo multiplica por 0.7071. ya, Ah. 0. Correcto. Eso es 0.7071. 7071. Igual. Ahí. Y el 1 es el neutro de la multiplicación, así que solamente te queda seno alfa. 1 por seno alfa te queda seno alfa. Entonces voy a colocar abajo, voy a dar vuelta a la igualdad recíproca, así queda lo mismo. Entonces vamos a poner seno de alfa igual a lo que está arriba, 0,7071. Entonces, como yo no quiero la función seno aplicada al ángulo que me dé 0,7071, voy a colocar dos flechitas. ¿Eso qué significa? Significa que el cálculo lo continúa hacia el lado. Entonces colocamos alfa igual. No lo quiero ahí, lo quiero acá. Alfa igual. Ahí. Y ese alfa igual, ¿no es cierto? Entonces coloco sin a la menos 1. Y en paréntesis 0,7071. 0,70. Y eso usted ya lo sabe. 71. Eso usted ya lo sabe hacer porque se lo enseñamos, ¿cierto? Sí, y es 44,9. Ya, entonces alfa te da igual. Alfa igual 44,9. 44. No sé si lo quiere aproximar, sería 45. Exactamente. Eso te da 44,9, ¿cierto? Y eso es aproximadamente, mire qué elegante el programa. 45. Eso significa aproximadamente 45 grados. Y ahí tiene el ángulo con el cual sale. Entonces, ¿qué pasó? Vamos al dibujo. ¿Con cuánto llegó? A ver, Con 30. espérenme. Aquí parece que estoy cometiendo un error. Tengo eso 30. Sí. No, pues aquí tengo un error. Porque esto debería ser la del ocupado 60, ¿no? Porque si yo proyecto esto para acá, disculpe, parece que me estoy dando cuenta de algo. Si lo mismo estaba pensando, no me cuadre también a mí. Sí, espera un poquito.
Espéreme un poquito. Y ahí tiene un triángulo, ¿cierto? Si esto vale 30, ese ángulo ¿cuánto vale? Vale 50, 60 no, grados. Pues. 60. 60 Claro, grados. claro, 60 grados. Y ese es el ángulo que yo necesito. Porque no incide con 30, sino que incide con 60. Recuerda que es el ángulo con el cual se genera respecto a lo normal, ¿o no? Exacto. ¿Sí o no? Sí. Y que ahí había un pequeño, lo arreglamos al tiro. Ahí proyecté el otro ángulo. No, me quedó bueno eso. No, no me puede quedar bueno eso. Tiene que quedar impecable. Bien, sí está bien, profe. Ahí está mejor. Y vamos a borrar esa gomita que está ahí. Ahí está. 60. Y ese sería el ángulo. Entonces aquí yo tengo que ir a ver. Esto, ¿cierto? Exacto. Ya, esto que está aquí era 60 grados. Esto vale 60 grados. ¿Estamos listos? No, todavía no, no muestra un ejercicio. El ángulo de 60 grados vale 0,866, ¿o no? Vamos a terminar el tiro este problema y Sí. 0,866. Y eso multiplicado 1.4142 por 89.91. 0.866, eso te da 1,22. Profe, me perdí con lo que acaba de pasar en los últimos 3 minutos. ¿Ah? Me perdí con lo que acaba de pasar en los últimos 3 minutos. Lo que pasa es que yo había calculado, ¿cierto?, el SNEL aplicando ese ángulo que está acá, pero en realidad el que yo necesito es, Tenemos que aplicar el otro. porque es el ángulo que hace respecto de la normal, no el ángulo, el complemento. Entonces si eso era 30, los 30 se ponían acá y aquí tengo 60. ¿Ya? O sea, hicimos el cálculo bien, pero con el ángulo equivocado. Correcto, me equivoqué en el ángulo. Eso te queda 1,22. Entonces aquí coloco 1,22 y eso te queda el sin de 1,22. Busquen el sin a la menos 1 de 1,22, por favor. En eso estoy. Sí, menos 1, 1.22, cierro paréntesis igual. Lo anoté mal, me dio. Grande chino. Sí, sin menos 1, 1.22, cierro paréntesis igual. No sé por qué no me deja. Espérese, Usted coloca casi sin que- inverso sin 1,22 y que aparece. ¿Por qué esta cuestión me está saliendo que falla? No, Estoy bueno, haciendo el mismo cálculo que he hecho siempre. escúcheme. Y Bueno. me salta. Ya, ok, qué bueno que se dio cuenta. El resto se dio cuenta, no es que esté mal hecho, sino que no existe un ángulo, ¿cierto?, para el cual haya un seno del ángulo que sea mayor de 1,22. El valor máximo que toma la función seno es 1, no 1,22. Entonces no existe un ángulo de salida. Y eso ahí, no existe un ángulo de salida alfa. Entonces, ¿qué sucede? Ese rayo, ¿cierto?, que está aquí se refleja totalmente y se devuelve al medio. Entonces el rayo ahora sale. ¿Qué? Claro, pues, papá, si sale aquí. Y yo estaba pensando que estaba entendiendo. No, pues si eso se trata, pues si por eso usted está aprendiendo aquí, pues. ¿Me entiende? Usted aprendió que la función valor es que eso, y eso lo va a llevar para allá. Entonces usted coloca eso aquí. Mire, oh, si justito me dio. Y que tuviera ahí una regla numérica. Ahí, ¿y con qué ángulo hace? ¿Qué? También Entonces el rayo viene, hace esto, fíjate bien, pum, incide con 45, se acerca a la normal porque Sí, es de un medio menor a una mayor con 30. Llega el complemento 60. Y yo digo, tiene que salir por el punto AB porque ese es nuestro supuesto. Porque mi supuesto es que sí salía, ¿o no? Y para eso apliqué SNEL.
Entonces dije yo, va a salir por la cara lateral AP, pero me da un número mayor a 1. Entonces significa que ese ángulo alfa que yo presuponía no existe. Entonces llega, ¿y qué es lo que se produce? Se produce en el punto Q una reflexión total, interna. Anoten lo que estoy diciendo. Sí, profesor. En el punto Q se produce una reflexión total interna, ¿y qué es lo que pasa? El rayo se refleja con el mismo ángulo con el cual incide, que son 60 grados que está ahí. Es decir, nunca va a salir por el punto A, dado que yo lo lancé con 45 grados. Entonces, esto es la explicación, lo vamos a colocar aquí. Entonces vamos a decir ahí, fíjense bien si esto es rechoro este programa. Esos 3 puntitos, ¿qué significan? Matemáticamente hablando, ¿qué significan? No es una bandada de ovni. ¿Qué significa? Oye, no me acuerdo. Eso significa por lo tanto. ¿Ya? Por lo tanto, Sí, por lo Por lo tanto, tanto, no existe, con esto voy a terminar la clase, no existe un ángulo. existe un ángulo De incidencia. de salida por la cara lateral AB. Coma. Es decir, se refleja, se refleja con el mismo Está escribiendo todo junto. sí, después lo arreglo, tranquilo, con el mismo ángulo que incide. Se refleja, esto lo vamos a tirar para allá primero, se refleja con el mismo ángulo, este es el fundamento de la respuesta, con el mismo ángulo que incide. Y aquí vamos a poner ahí una flechita, y eso se llama un proceso que se llama reflexión total Interna. interna. Reflexión, vamos a generar eso un poquito allá, se produce reflexión total interna. Y eso lo vamos a cerrar ahí en un paréntesis porque es nuestro primer problema que nos vimos enfrentados con eso, ¿cierto? Y eso lo vamos a cerrar ahí con un cuadrito. ¿Qué le parece? Me Entonces, parece que voy a tener que verme este video por lo menos unas 4 veces a la semana para digerir todo lo que estoy viendo. Repetir toda esta parte como 6 veces al día. Sí, y no es broma. Oye, me estaba Pero poniendo bien. nervioso porque yo vi que la calculadora no me daba y me saltaba de hoyo y dije, ¿qué le pasa a mi calculadora? Y yo me ponía más nervioso porque veía que el chino no le daba, y si el chino no le daba a nadie. y eso lo vamos a pegar aquí. Vamos a sacar la flechita Así como el... y le ponemos pegar. Entonces aquí vamos a colocar el dibujo. Y a eso voy allá. Entonces ahí está el dibujito, ¿ves? Para que entienda lo que está el proceso. Todo esto lo hago yo en la clase con lápices, con plumones. Pero ahora estoy acá con ustedes, pues entonces lo hago en la presentación ahí. Y este es el problema 24. Espérenme. 24. Eso lo voy a poner ahí más grande, con negrita. Y le vamos a dar un número más grande para que se vea. Y este dibujo lo vamos a colocar en el medio y lo vamos a achicar siempre a 45 grados para que produzca distorsión.
Y ahí extendemos un poco y va a pasar arriba. Y ahí está el dibujo, ¿eh? Y ahí está el ejercicio. ¿Qué le parece? ¿Listo, chiquillos? Bien. Sí. Ya. Perfecto. Ahí están entonces los problemas. Ya. ¿Y el otro problema lo copié o no? El problema anterior. Sí, el... Hicimos el Ah, 23 y el otro, sí, 24, ¿no? sí lo usé. Ya hicimos el Sí, 23 y el el 23 lo 24. copió. Listo. Estamos listos. Ya, chiquillos, muchas gracias. Veanle Vale. un vistacito, ¿ah? Que estén bien. Chao, profesor. Vale, Chao. chao. Chao, chao.